Fue él. De repente, todo lo demás parecía inútil, incluso ganar el torneo, siempre que ella pudiera vencerlo. Un miedo terrible casi la abruma cuando lo vio de nuevo. Verlo casi había sido demasiado para ella. Todo lo que había sucedido durante los últimos 5 años casi la había abrumado. Las pesadillas, sus miedos, su ira y resentimiento, pero sobre todo su determinación. Lentamente, había cambiado de enfoque a lo largo de los años para ser el más fuerte del mundo, en lugar de lo suficientemente fuerte como para detener al monstruo que la había atacado. A veces parecía que esas dos cosas eran una y la misma, pero no lo eran. Hoy, había querido demostrar que era la más fuerte del mundo cuando llegó por primera vez. Ahora todo lo que Videl quería era demostrar que era más fuerte que Saiyan. Pero tardó varios segundos en darse cuenta de que había un ruido ahogado detrás de ella. Girando la cabeza, Videl vio a Pan de pie allí, con lágrimas en los ojos mientras trataba de no llorar. Debe haber tenido miedo de lo que acaba de pasar. De repente, Videl se volvió loca una vez más, sus emociones se dirigieron a su hija. Pan, todo va a estar bien, ¿de acuerdo, cariño? No hay necesidad de llorar. Arrodillándose frente al niño, Videl envolvió sus brazos alrededor de ella un segundo después, simplemente inhalando. Se olvidó de Pan todo el tiempo. Entonces la había perdido, hoy de todos los días. El pánico que sintió cuando no pudo encontrar a Pan fue casi abrumador. Pero la peor parte fue que apenas notó la existencia de Pan tan pronto como vio a su atacante. Incluso cuando la tenía detrás, ya no le importaba. Todo lo que había importado era enfrentarse a la bestia que la había usado. La culpa comenzó a aflorar lentamente en su mente mientras fruncía el ceño y se aferraba a la niña. ¿Por qué tuviste que asustarlo? Pan preguntó con tristeza. Él es un hombre muy malo, Pan. Me lastimó hace mucho tiempo y seguirá lastimando a la gente hasta que alguien lo detenga, le dijo Videl. Así que voy a tratar de detenerlo hoy. No quiero que estés asustado o preocupado, ¿de acuerdo? Todo va a estar bien. Hoy iba a ser el día en que se enfrentara a sus miedos, el día en que se enfrentara a su pasado. Dentro del torneo no era solo un título o un premio para ella. En el interior había una reivindicación por todo el tiempo que pasó entrenando, por reenfocar su vida y quizás por algunos de los errores que cometió en el camino. Los errores en el camino, como los problemas que había creado con sus amigos al pedirles demasiado, la disolución de su relación con su padre y tal vez incluso el tiempo que había tenido que pasar lejos de Pan. Todo el dolor valdría algo. Sin embargo, la única forma de hacerlo era conquistar su miedo y demostrar que toda la fuerza que había reunido valía la pena. Finalmente, soltando a su hija, Videl la miró con seriedad, sacando a relucir la cosa más sincera que jamás le había dicho a su hija. Solo recuerda que te amo. No importa lo que pase cuando me veas hoy, recuerda eso. Después de que todo esto termine, después de que gane, te prometo que recuperaré todo el tiempo que me perdí por ti, Pan. Gohan. Lamento lo de Trunks, es realmente genial una vez que lo conoces, dijo Goku con sinceridad, acercándose a Gohan. El joven miró hacia Goku, tratando de mantener interiorizada toda la confusión. Ni un ápice de emoción podría delatar el desastre con el que acaba de tropezar. Este no fue un momento feliz de ninguna manera. Ahora solo eran él, Goku y Piccolo, de pie en el área de espera para que terminaran sus registros. Después de eso, tendrían las rondas preliminares del torneo para ver quién estaría entre los 16 elegidos para ingresar al torneo. Estaba demasiado absorto en todo para siquiera intentar seguir quién sería la competencia. Ahora mismo se trataba de opciones. ¿Cuáles eran sus opciones? Lo que más le gustó fue ignorar que alguna vez conoció a ese niño, o a la mujer que lo dio a luz. También sería bastante simple después del torneo, dado que la madre claramente lo despreciaba. No era algo que entendiera del todo, ciertamente lo pasó bien cuando se conocieron. ¿Era el niño el problema o era otra cosa? De cualquier manera, la mirada que ella le dio fue una que él había visto 1.000.000 de veces. Esa era la mirada de alguien decidido a dejarse matar tratando de hacerle daño. Pasaron casi 3 minutos antes de que se diera cuenta de que Goku aún lo miraba, luciendo cada vez más preocupado. Era casi imposible siquiera darse cuenta de que le estaban hablando. ¿Qué? Preguntó Gohan, sin mirar a Goku directamente.
Solo estaba tratando de decirte que no deberías ser tan duro contigo mismo por todo el asunto de Trunks, dijo su padre biológico, mirándolo con sinceridad. ¿Estás bien? No, estoy bien, respondió Gohan después de varios momentos. Bueno, está bien, si tú lo dices, respondió Goku, una sonrisa apareció en sus labios. Vaya, estoy emocionado, ha pasado tanto tiempo desde la última vez que estuve en un torneo de todos los lugares. Esto va a ser genial. Espero que mi primera ronda sea contra alguien duro, como tú Piccolo, o tal vez Vegeta. Ya algo de esto le había parecido una tarea. La verdad era que estaba empezando a encontrar algo feo detrás de las peleas. La emoción se había ido, estaba vacío. Cuando Gohan luchó, trajo recuerdos de donde estaba no hace mucho tiempo. Aún así, ya estaba registrado ahora, por lo que no podía darle la espalda a la competencia. Algunos de estos otros luchadores también se ven bastante duros. Oye, Piccolo, ¿qué piensas de esos dos? Se ven un poco raros, ¿no? Finalmente prestando atención, aunque solo sea para no pensar en el desastre al que se había dejado conducir, Gohan vio a dos hombres de colores extraños allí, uno de piel roja y el otro de púrpura. Esos no eran humanos, sin importar cómo lo cortaras. Debían haber sido extraterrestres, pero no podía determinar de qué tipo, ya que nunca antes había visto a unos como estos. Le daban una sensación de incomodidad con solo mirarlos. No estoy seguro acerca de esos dos en absoluto. Parece que esconden una gran cantidad de poder en alguna parte. Me hace sentir incómodo, admitió Piccolo. Hay algo diferente en ellos. Diferente o no, caerán en la primera ronda, dijo Gohan sin rodeos, sonando desinteresado. Deberían estar contentos de que estas peleas no lleguen a la muerte. Tengo algo de estrés que quemarme. No le importaba en este momento si el comentario incomodaba a Goku, porque sus pensamientos solo podían permanecer en la nueva competencia por un tiempo. Rápidamente, sus pensamientos regresaron a la niña con cola que había conocido antes, y la ansiedad siguió rápidamente a los pensamientos. No había forma de que pudiera ser el padre de un niño, en absoluto. Sin embargo, algo tiró de algo en su pecho cuando pensó en lo sola que parecía la niña, o en cómo inmediatamente se sintió atraída por su cola. Inconscientemente, el suyo se desplegó de su cintura y comenzó a moverse nerviosamente. Durante toda la vida de esa chica, él ni siquiera la había conocido, y vivía ajeno a su existencia. Ahora, a poco tiempo de conocerla, sabiendo sería un padre terrible, y sabiendo que realmente no tenía ningún derecho sobre la niña, sintió varias emociones que no podía entender. Pero uno de ellos fue sin duda el más lógico. Es decir, no quería ser padre. Era irritante que lo colocaran en una posición incómoda como esta. Incluso si nunca asumió el papel, siempre existirá la realidad del niño que conoció hoy. Lamentablemente, Gohan vivía con cosas mucho peores en su conciencia que una niña que vivía en un mundo relativamente pacífico. Por lo menos ella tenía más que él para su edad también. Mirando hacia arriba y hacia adelante, Gohan sintió que se alejaba lentamente de todo, era como admitir que todo esto era solo un sueño. No importa cómo se sintiera, todo tenía que ser ocultado a Goku y Kitty. Después de toda la falta de respeto y el deshonor que les había impuesto, no necesitaban más. Troncos del futuro. Los horrores de su propio tiempo aparentemente lo habían seguido hasta aquí. Trunks aún podía recordar cuán brutalmente su mentor y amigo había sido asesinado frente a él por la bestia que ahora estaba sentada cerca de Piccolo y Goku. Ni siquiera había habido un momento en el que considerara que el hijo perdido de Goku había sido el monstruo que mató a millones de personas en un abrir y cerrar de ojos. Para él era imposible reconciliarse. Goku era el hombre más honorable que había conocido, y todo lo que su madre y Tien habían descrito que era. Un defensor incondicional de la Tierra y un hombre verdaderamente bueno con una determinación increíble. Lo que vio en la batalla con cicatrices de Saiyan fue a alguien que todavía visitaba sus pesadillas. Los androides también eran crueles y malvados, pero no de la forma en que él había descubierto que era. Lo que había hecho fue verdaderamente despiadado y horrible. Había habido historias de Androide 18 al menos entreteniendo gente de vez en cuando si la aplacaban o divertían. Gohan, por así decirlo, era solo una bestia que mataba y no dejaba de matar hasta que todo estaba muerto.
Peor aún, torturaba y mutilaba a todo aquel que opusiera algún tipo de resistencia. Cuando lo vio vidente de las manos y los pies de Tien, por ninguna otra razón entonces enseñándole su lugar, fue demasiado para Trunks. Antes de verlo, Trunks pensó que sabía cómo era el verdadero mal, se parecía a los androides. Pero esa percepción no era del todo cierta. Fue el misterioso Saiyajin el que le mostró toda la maldad que la gente podía cometer y las perversas motivaciones detrás de ello. Espero que hayas mejorado mucho, chico, porque si esperas derrotar a Gohan en la batalla en el torneo, necesitarás todo el poder que puedas reunir, comentó su padre, notando la mirada que le estaba dando al guerreros al otro lado del camino. Todavía quedaban las rondas preliminares por realizar, pero todos ya sabían quién llegaría en gran medida al evento real, eso era dolorosamente obvio. Aún así, su padre, alguien que había estado entrenando durante años desde la derrota de Cell, estaba preocupado de que no pudiera superar a Gohan. En su propio tiempo, en 5 años cuando se convirtió por primera vez en Super Saiyan, logró derrotar a Gohan. En este momento, su propio poder tenía que eclipsar eso por muchas veces. Siendo el único guerrero real que quedaba en el planeta, Trunks se había entrenado y entrenado duro. ¿Qué tan fuerte es Gohan?, preguntó Trunks. En mi propio tiempo, él no era tan fuerte como yo como Super Saiyan, y he pasado de ese punto. Su padre lo miró y sonrió. No fue difícil ver la idea de un verdadero desafío en su rostro. Kakaroto y Gohan están entre los seres vivos más fuertes en este momento. De los dos, no estoy seguro de cuál será el mayor desafío. Espero conquistarlos a ambos en este torneo. Sin embargo, si has entrenado lo suficiente, tal vez seas tú quien sea el mayor desafío en las batallas por venir, dijo Vegeta, su voz llena de anticipación. Espero pelear con Kakaroto primero. Ha evadido una revancha con él durante demasiado tiempo. Se esconde constantemente detrás de sus misiones o amenazas a la Tierra. No, Kakaroto finalmente será todo mío en ese ring, y lo demostraré. Ser el superior. Luego, después de eso, aplastaré al mocoso mayor de él también. Bueno, su padre ciertamente sonaba inspirado. Solo escucharlo hizo que Trunks sintiera anticipación por el torneo. Momentos después, comenzaron a leer los números de los preliminares. Goku. Krillin. 18. Por aquí. Goku gritó, una sonrisa apareció en su rostro. No fue una sorpresa verlos en absoluto, por supuesto, porque Goku había detectado a Krillin no muy lejos del torneo. Aún así, fue bueno verlo aquí en el área de luchadores registrados. Un breve momento de orgullo se hinchó en su pecho cuando se dio cuenta de que Krillin iba a encontrarse con su hijo. A su izquierda, Gohan todavía estaba sentado mientras esperaban el anuncio de quién se enfrentaría a quién. Pero acercándose a la vista estaba Krillin, muy bajo y de cabello negro, junto con su hermosa esposa alta y rubia, y su androide 18. En este momento, Goku, por supuesto, estaba adivinando que su hija Marón estaba con alguien en casa, o pronto ser multitud. Aún así, habían pasado meses desde la última vez que los vio, así que esto iba a ser genial. Goku. Oh, hombre, es genial verte. Vegeta y Piccolo no están por aquí, ¿verdad? Krillin preguntó, luciendo preocupado como siempre. Todavía era divertido lo nervioso que Krillin siempre estaba con los amigos mucho más severos que mantenían en su pequeño círculo de guerreros. Por supuesto, Vegeta y Piccolo están participando incluso. Genial, Krillin respondió inexpresivamente. También podría haber jurado que sentí el nivel de poder de Trunks rebotando por aquí. Lo tengo en 1, sonrió Goku. Trunks volvió a visitarnos por un tiempo. Aunque desearía que él y Gohan se llevaran un poco mejor. Aparentemente, Gohan era el Saiyan del que nos habló, el que mató a Tien en su tiempo. Las palabras dejaron a Goku torpemente y con un borde hueco. Cualquier noticia que hubiera tenido que informarle a Krillin sobre su hijo separado siempre parecía ser mala. Fue vergonzoso para él venir aquí y decirle a su mejor amigo que un monstruo que Trunks les dijo que vendría en el futuro resultó ser su hijo. Cuando conoció a Gohan, ni siquiera había pensado en él como ese Saiyajin con el que se encontró Trunks porque era casi 10 años demasiado pronto para que eso sucediera. Ahora todas las piezas parecían encajar. Aún así, ese era este Gohan. Oh, realmente lamento escuchar eso, Goku, admitió Krillin con tristeza.
Quiero decir, por supuesto que no sucedió en este mundo, Gohan no puede ser considerado responsable de eso, pero definitivamente lo siento por ti. Pero mira el lado bueno, Trunks dijo que 18 iba a ser una matanza. Máquina en nuestro mundo y no sucedió, ¿verdad? Si no encontramos algo más interesante de qué hablar, es posible que tenga que demostrar que estás equivocado, dijo 18, entregando la amenaza vacía de tal manera que su esposo se enderezó de inmediato. Aún así, las palabras de Krillin tuvieron el efecto deseado como siempre. Era muy obvio que estaba tratando de mantener el ánimo en alto y mirando el lado positivo. Era algo que ambos solían hacer mucho más, y Goku necesitaba un repaso. En el lado positivo, finalmente no estaba peleando con Gohan. Oye. Así es, nunca has conocido a Gohan en persona. Tengo que advertirte, aunque tarda un poco en acostumbrarse, dijo Goku, volviendo a sonreír. No estoy tan seguro de que sea un gran, antes de que Krillin pudiera terminar su oración, solo con 18, Goku en su emoción los agarró del brazo, teletransportándose instantáneamente a través del área abierta donde estaban Gohan y Piccolo. Gohan, con suerte, los preliminares podrían comenzar. Él era el número 57, y estaba listo para pelear contra alguien llamado Mighty Mask, dado que era un humano, esto sería excesivamente corto. Muy bien, número 31 y número 32, por favor acércate al ring. Era bastante fácil ignorar las peleas irrelevantes que estaban sucediendo en los anillos a su alrededor. La mayoría de ellos fueron entre combatientes tremendamente más poderosos que luchan contra combatientes más débiles, o entre dos combatientes patéticamente débiles. Apenas lo distraía de sus verdaderos problemas. ¿Qué pasó? Piccolo finalmente preguntó, mirándolo. Y no me refiero a Trunks, porque sé que estarías molesto, pero no así. Maldito observador Namek. No te preocupes, respondió Gohan rápidamente. Se arreglará solo, probablemente. En un borrón junto a él, aparecieron Goku y dos adultos, bueno, un adulto y medio. El enano se veía mucho más molesto que cualquiera que hubiera visto antes. El hombre de cabello negro ni siquiera había dicho nada y Gohan ya podía decirlo. Por supuesto, el rubio era más aceptable a la vista, pero en este momento realmente no estaba interesado en las mujeres humanas. De hecho, estaba increíblemente rechazado dada la mente terrestre con la que acababa de tropezar. Idea, dijo el enano, antes de parpadear, dándose cuenta de dónde estaba. Goku, suspiró Gohan. Creo que van a llamar a tu número en breve. ¿Qué pasa con el enano y la mujer? La expresión del rostro de su padre le dijo que estas personas eran importantes de alguna manera. ¿Cuán importantes eran? Gohan no podía empezar a comprender, por supuesto, dado que la mujer tenía un nivel de poder cero y el enano parecía estar muy por debajo de él. Gracias por el aviso, Gohan. Oh. Por cierto, este es mi amigo Krillin y su esposa 18. Krillin y yo hemos sido amigos, caramba, desde que era un niño, dijo Goku, con una sonrisa todavía plasmada en su cara. Bueno, te has hecho mucho más grande desde la última vez que nos vimos. Quiero decir, wow, eres enorme. Krillin dijo con una sonrisa. Es bueno verte de nuevo. Genial, otra persona del espacio en blanco de los recuerdos en su mente. Respondió Gohan desapasionadamente. Entonces, reza para que no seas mi primer oponente, enano. No quisiera estropear tus aparentemente buenos recuerdos de mí. Las palabras tuvieron el impacto deseado inmediatamente. El hombrecito se puso pálido, miró a Gohan y dio un paso atrás. Para Gohan, esta fue una respuesta más que aceptable, por supuesto, dado que no quería hablar con los extraños amigos de Goku en este momento. Número 37 y 38. Serían Son Goku y Charnogras. ¡Genial! Es mi turno. Anunció Goku, corriendo hacia su respectivo anillo. Sentado en silencio para sí mismo, Gohan dejó caer su cabeza hacia atrás nuevamente, apoyada contra la pared. Silenciosamente volvió a sus propios pensamientos, pensando en sus propios problemas. Desesperado por qué hacer, Gohan ni siquiera podía hacer un seguimiento de las coincidencias, hasta que llamaron a su número. Número 57, Son Gohan, y número 58, Borgó Malicia. Al escuchar su número llamado, Gohan se puso de pie, caminando de inmediato y metódicamente hacia el ring de preliminares. Estos encuentros no tenían sentido a menos que luchara contra alguien que entendiera el ki, y tampoco de una manera patética.
Aparte de luchar contra Vegeta o Goku, no estaba realmente preocupado, para ser honesto. Cuando entró al ring, Gohan miró a un hombre barbudo, sus rasgos eran repulsivos por decirlo menos. Cuando este hombre gigante le sonrió, los dientes torcidos también lo hicieron. Balanceando sus dos enormes brazos, el macho de pecho de barril se preparó para la pelea. Ah. ¿Otro de ustedes, hombres pequeños, que viene a luchar contra el Gran Borgó? Los aplastaré a ustedes, ya todos, hasta que llegue al campeón Mr. Satan, se rió entre dientes el hombre calvo y bronceado. Inmediatamente Gohan se dio cuenta de la irrelevancia de tal batalla, y que se enfrentaría a dos más. Las reglas de este miserable torneo decían que no podía matar a este idiota. Pero aparentemente para los estándares humanos, era muy fuerte. Cualquiera cuyas entradas aparecieran después, quería tenerle miedo, tanto que simplemente lo perderían. Significaba hacer un ejemplo de este enorme idiota. El cerebro de Gohan ya estaba en el proceso de calcular la mejor manera de lograr este objetivo. El objetivo principal era dificultarle la rendición inmediata, esto significaba apuntar su primer ataque hacia la mandíbula. Después de eso, romper las dos piernas del gigante debería ser suficiente para asustar a sus próximos adversarios humanos. La mirada poco impresionada en el rostro de Gohan ciertamente pareció inspirar a su enemigo. ¿Qué pasa, Nunca peleaste con un hombre de verdad. Las imágenes de miles de posibles salvadores que había matado con mucho menos esfuerzo aparecieron en su mente. ¿Cuántas personas se habían cruzado con arrogancia en su camino de esta manera y habían pagado un precio mucho peor del que estaba a punto de cobrar a este bufón? Ahora no era el momento de pensar en esto. Esto va a doler, ofreció Gohan como respuesta, su voz indiferente y desinteresada. Cuando el tonto volvió a sonreír, flexionando los músculos. Tienes razón. Sin permitirle continuar la oración, Gohan se movió, pasando fácilmente a través de todas las defensas y alcance del hombre. Golpeando su codo en la mandíbula del enorme hombre, hubo un horrible crujido que se pudo escuchar, cuando dos dientes rotos salieron de su boca. Un sonido de dolor escapó de la boca abierta de Borgó antes de que cayera al suelo. Antes de que pudiera gesticular la necesidad de rendirse, Gohan ya había agarrado su pierna izquierda, tirando de ella hacia arriba y retorciéndola. Siguió el sonido de huesos rompiéndose mientras todos los combatientes que miraban comenzaron a palidecer. Los gritos de agonía de su oponente, gárgaras con sangre y una mandíbula rota, llevan a Gohan a creer que su oponente se había rendido. Con un brazo, agarró al primitivo luchador humano y lo arrojó del ring. Será mejor que el próximo de ustedes sea capaz de lidiar con eso. No me gusta perder el tiempo con idiotas que se regodean, informó Gohan a la multitud, caminando hacia el borde del ring. Los funcionarios que vieron marcaron el nombre de Gohan para su ronda preliminar, pero parecían sorprendidos por lo que acababa de ocurrir. También se sorprenderían de lo que desatarían los otros combatientes. Piccolo. Las rondas preliminares habían sido tan ridículas como hace 20 años. Derrotar a oponentes humanos más débiles no fue un problema en absoluto. Afortunadamente, Vegeta, Goku, Gohan y los demás se las habían arreglado para evitarse en estas rondas inútiles. Lo que significaba, por supuesto, que ahora era el momento de ver quién se iba a enfrentar contra quién. En este momento estaba junto a Goku, los dos con la intención de evaluar a todos los que llegaron al torneo en sí. El señor Satanás, como campeón anterior, estaría allí, pero difícilmente era un enemigo digno. 5 luchadores, salvo los que conocemos, serán desafíos interesantes, comentó Piccolo, mirando a la asamblea de guerreros. Los dos se pararon en medio de la arena, la multitud ya llenaba las gradas. 2 parejas y una chica formaban los 3 grupos de desconocidos que Piccolo sentía curioso e incluso preocupado. Los 2 guerreros humanos calvos con una extraña M en la cabeza eran definitivamente un motivo de preocupación. A partir de ahora, el Namek no podía detectar mucho poder de ellos, pero para los guerreros humanos claramente tenían suficiente energía para regalar que podían aprovecharlo. Luego fueron los 2 extraños de color. El grande ciertamente parecía ser el más débil de los 2, al menos en la evaluación inicial, mientras que parecía recibir órdenes del más pequeño de los 2 luchadores. Pero el otro luchador de cualquier nota, un usuario de Ki, era una niña.
En primer lugar, a partir de ahora estaba seguro de que Krillin fácilmente la dominaría en cualquier pelea, pero ella le resultaba extrañamente familiar. Entrecerrando los ojos, Picoro recordó demasiado bien los eventos en los que fisgoneó cuando Gohan llegó por primera vez al planeta. Eso era lo que hacía que el joven Saiyajin se sintiera tan incómodo. Dado que todo el tiempo que había estado allí, estaba mirando dagas cubiertas de sangre hacia su protegido Saiyajin, Picoro tenía pocas dudas de que al menos estaba jugando un papel. Los oídos sensibles comenzaron a intentar captar cualquier otra cosa que pudiera haber pasado por alto, hasta que notó dos voces familiares. Sí, lo sé, respondió Goku, su tono ansioso. Estoy tan emocionado por esto. Dispara, ha pasado tanto tiempo desde que tuvimos un torneo, especialmente uno con recién llegados. Estoy dispuesto a apostar que el más difícil es el pequeño con el Mohawk. Goku no estaba equivocado, por supuesto. Pero esa no era la principal preocupación de Picoro. Mercenary Tao y el maestro Grulla estaban entre la multitud. Esa no era la mayor preocupación, dado que no tenían ninguna importancia en cualquier capacidad de lucha. Pero las palabras que estaban diciendo captaron la atención de Picoro mucho más que cualquier cosa que Goku pudiera decir en este momento. Goku será fácilmente derrotado por nuestro nuevo estudiante. Ella supera con creces las habilidades que mostró en el torneo mundial de artes marciales, comentó Tao. Con un poco de suerte, se enfrentará primero a Tien y le mostrará el verdadero poder de la escuela que traicionó. Sí, será un placer ver esto, respondió el maestro Grulla. Pero entonces intervino una nueva voz. Mi mamá va a ganar, sonó la voz de una niña, justo al lado de ellos. Tu perspicacia no es necesaria, niña, nuevo, cállate. Si tenemos que escucharte parlotear sobre todo este partido, vivirás para arrepentirte. Los ojos de Picoro se movieron inmediatamente hacia la multitud para ver a Shen y Tao, sentados a ambos lados de una niña, que ahora parecía deprimida mientras se recostaba en su silla. Era difícil de distinguir, pero podía ver lo suficiente como para distinguir sus rasgos. Claramente, la niña que jugaba con su cola era la hija de esta mujer. Los ojos sorprendidos notaron inmediatamente, por supuesto, que estaba jugando con su cola. Eso era de Gohan. Esto fue muy incómodo de encontrar. ¿Gohan lo sabía? ¿Debería saberlo Gohan? Un desastre ya se estaba desarrollando detrás de sus ojos ante el potencial de lo mal que esta situación podría llegar rápidamente, especialmente dada la mirada de la madre hacia Gohan. ¿Qué pasa, Picoro?, preguntó Goku. Ahora, por supuesto, estaba el problema de Goku. Tampoco había absolutamente ninguna manera de que esto pudiera ser compartido con Goku, ya que eso arrastraría toda esta situación aún más cerca del infierno. Fue una tragedia aún mayor, ya que su amigo no tenía idea de que tenía una nieta sentada en las gradas mirándolo y ni siquiera saberlo. Muy bien. Comencemos el sorteo de los concursantes del 26º Torneo Mundial de Artes Marciales. Picoro se giró para mirar a Goku, tratando incluso de determinar qué mentira podría inventar que lo apaciguara. Detrás de él estaba Gohan, mirando hacia la mujer que era la madre de sus hijos. No es nada, debemos prestar atención al sorteo, ofreció Picoro. Oh, está bien. Esto va a ser genial. Oye Gohan. Espero que tengamos la primera ronda, disparar sería genial. Quiero al mocoso de Vegeta, respondió Gohan rápida y sin rodeos, sus ojos volviéndose hacia el viajero del tiempo, que estaba al lado de Vegeta. Trunks era otra constante que tenía una mirada mortal hacia Gohan. Bueno, parecía que los puntajes se iban a liquidar hoy si esto sacaba los números equivocados. Gohan, la luchadora aquí, ¿has hablado con ella? Picoro envió telepáticamente. No fisgonees, no es asunto tuyo, respondió Gohan con dureza. Así que había hablado con ella, eso estaba claro. Hay una niña en la multitud que se queda con dos asesinos, tiene una cola y está, yo también sé sobre la chica, le informó Gohan, su voz mental tensa. Voy a cuidar de él. Es no su negocio. Bueno, eso ciertamente puso las cosas en perspectiva. Muy bien, parecería que Mr. Satan ha sacado el número 15, dibujado en su nombre por nosotros el personal. Entonces, a continuación tendremos, Krillin hace el primer sorteo. Gohan, el enano se alejó del podio luciendo compensado con su número 1. Los guerreros humanos inútiles fueron los siguientes, ocupando los siguientes dibujos. Entonces el hijo de Vegeta fue, Trunks Bridges.
Durante todo el tiempo que metió la mano en el soporte del sorteo, no rompió el contacto visual con él. En el dibujo número 9, Gohan vio al otro Saiyajin caminar hacia él, sosteniéndolo en su mano, solo mirándolo. Si saco el número 10, tendré la oportunidad de ganarte un poco de respeto, le informó Gohan, cruzando los brazos. Toda la violencia que había estado reprimiendo durante todo este tiempo volvió lentamente hacia él. Pelear no era divertido, no era agradable, pero era necesario. Sin embargo, ahora mismo, el animal que tenía encerrado en su mente hizo vibrar su jaula. La idea de hacer sufrir a Trunks era extremadamente deseable, especialmente dado que podía ver la misma intención animal detrás de los ojos de su contraparte. Cuando saque el número 10, dijo Gohan, abriendo los brazos. Disfrutaré matarte a golpes frente a ese desgraciado de tu padre. Sin siquiera pensar más, Gohan adquirió una gran cantidad de saliva y mocos y la parte posterior de su garganta, antes de escupirlo a los pies de Trunks, antes de mirar hacia arriba. Gohan. Trunks. Goku lo interrumpió de inmediato. Esto tiene que parar. Ambos, cálmense. Una vez más, Goku estaba entrando en una situación en la que no pertenecía. Esto no era entre el Saiyajin mayor y Trunks, esto era entre él y Trunks. Gohan inmediatamente volvió la cabeza hacia Goku, sus ojos diciendo basta. Ocúpate de tus propios asuntos, viejo, respondió Gohan. Si dibujas el número 10, dijo Trunks, mirando a Gohan intensamente. Te golpearé como lo hice en mi época. Eres la bestia que recuerdo. Antes de que Gohan pudiera decir otra palabra, el locutor volvió a gritar. Y parece que el próximo luchador en dibujar es Son Gohan. Caminando hacia el personal, pero primero empujando a Trunks mientras lo hacía, Gohan se detuvo frente a ellos. Metiendo la mano en la caja, levantó la bola verde. Una sonrisa apareció en sus labios cuando vislumbró el número. Tal vez había algo finalmente saliendo como él quería hoy. En su mano estaba el número que tanto él como el tonto de cabello púrpura deseaban. Era el número 10, un número que ahora tenía un significado mucho mayor para él. Pelear no era su pasión. Sin embargo, esta pelea sería una excepción. Era su oportunidad de castigar a alguien que realmente se lo merecía. El mocoso de Vegeta quería ver al monstruo que vio hace tantos años. Gohan tenía la intención de demostrar que estaba equivocado. Era mucho peor que el monstruo al que se enfrentaba. Girando la pelota y apuntándola hacia Trunks y los demás, Gohan dejó que su sonrisa se oscureciera. Sin decir una palabra más, aplastó la pelota en su mano, antes de tirarla a un lado. Ahora solo tenía que esperar 4 peleas para tener su oportunidad. Videl. La animosidad entre su propio objetivo y la guerrera de cabello púrpura parecía absolutamente ineludible. Todos los guerreros aquí se sintieron atraídos por ella. Sin embargo, eso no cambió nada, ya sea que este Son Gohan ganara, o Trunks Briefs, ella saldría ganando. Había renunciado a demasiado para ser superada por nadie aquí. Caminando hacia la caja siguiente, Videl metió la mano dentro, mirando a la multitud. A diferencia de los concursantes anteriores, recibió más aplausos. Después de todo, ella era la hija del gran señor Satanás. Le entristecía que tantas personas hubieran sido engañadas. No había nada bueno en su padre o sus mentiras, y hoy, aquí, ella lo demostraría. En silencio, rezó para dibujar el número 16 y poner fin a la leyenda de su padre. Después de eso, quería avanzar a las semifinales y enfrentarse a la pesadilla que la perseguía. Sabía que podía vencerlo, pero sería la pelea más dura de su vida. Si no podía vencerlo, entonces todo su entrenamiento, toda su preparación, había sido en vano. Sacando su mano de la caja con fuerza, sosteniendo la pelota en la mano, esperó su destino mientras giraba la mano para mirarla. Número 8. El destino le había negado uno de los 2 resultados que deseaba. Su padre, o el extraño alienígena, sería su adversario. No importaba, porque sabía que sería este Son Gohan. Girando la cabeza, miró hacia el enorme monstruo musculoso que fue colocado como el número 7. Los músculos grandes no significaban poderosos, ni inteligentes, ni siquiera capaces. Lo único era que parecía casi antinatural. Por alguna razón, su nombre pareció inquietarla. Es Popovich. Mirando hacia el futuro, todo lo que Videl pudo hacer fue observar cómo el hombre bajito y de cabello negro entraba al ring con Jewel. Era muy obvio que Krillin iba a ganar esta pelea.
En primer lugar, ella sabía de él a través de la escuela Grulla, como enemiga de sus mentores, que Krilin estaba entrenada en las artes de una manera similar a ella. Ella también sabía que él no lo era. La confianza que ambos luchadores ejercieron fue muy evidente, aunque el participante más bajo fue abrumador. Ni siquiera parecía interesado. Por supuesto, tan pronto como comenzó la pelea, todo terminó. Fue un solo golpe de Krilin lo que noqueó a Jewel. Era difícil ocultar su propia sorpresa, incluso sabiendo el resultado del partido. Fue solo en un movimiento borroso que captó lo rápido que era el guerrero más bajo. Si no fuera por su entrenamiento, no estaría segura de haberlo seguido. Así se hace Krilin, gritó Son Goku. Mientras el guerrero bajito volvía victorioso hacia la sala de espera, Videl no pudo evitar volver la mirada hacia los otros guerreros. La persona cuyas reacciones estaba buscando eran los hijos mismos. Ahora sabía el nombre de su atacante de todos esos años atrás. La bestia arrogante se llamaba Gohan. Si bien ahora parecía comportarse un poco diferente, ella todavía podía verlo por lo que era. Cada vez que sus ojos se encontraron, ella sintió el vello de su cuerpo ampollar y sintió que se le heló la sangre. Parecía completamente impasible ante el resultado de la pelea. Cuando él se volvió y la miró de nuevo, vio que el monstruo de sus pesadillas la miraba. Los ojos eran diferentes de lo que eran antes. En su mente, los recordaba sádicamente entretenidos y casi hambrientos. Ahora, parecían algo huecos, como si faltara una pieza. Era extraño que sintiera que incluso podía notar esto. No disminuyó su odio en lo más mínimo, pero sí la confundió. Una parte de ella siempre esperaba que estuviera encerrado en un espacio y tiempo, como en el momento en que ella estaba indefensa. Antes de ella era la misma criatura que antes, pero el tiempo había pasado para él. La vida había seguido, dejándola sentir de alguna manera. Estaba atrapada en ese momento todavía, de alguna manera, pero él no. Había sido un momento sin incidentes para él. Solo cuando lo vio por primera vez en años, y solo cuando vio a Pan, se dio cuenta de que algo había sucedido. Ella había sido tan irrelevante para él que ni siquiera la reconoció. No era que quisiera ser recordada incluso bajo una luz positiva, pero quería que al menos supiera que cuando lo golpeaba, se vengaba a sí misma y a su honor. Su decepción por quien era él le dejó un sabor amargo en la boca, y la hizo odiarlo aún más. No cantes por el enano cuando todo lo que venció fue un humano lamentable. Si necesita tanto refuerzo positivo, no debería estar en el torneo, regañó Gohan a Goku. Antes de que se pudiera decir algo más, el guerrero más bajo regresó al área del luchador. A los pocos segundos de eso, los guerreros conocidos como Ma Junior y Shin fueron llamados a la arena. Ninguno de los dos parecía humano en absoluto. Ella sabía muy bien que el verde grande era, de hecho, el rey Piccolo. Ambos tenían que tener un poder increíble, por lo que quería ver esto por sí misma. Si pudiera seguir lo que estaban haciendo, sabría que se había metido en lo suyo. La confirmación de su propio poder era algo que necesitaba en este momento. La sala se puso tensa cuando los dos guerreros se quedaron allí, sin moverse en el ring. Algo estaba deteniendo la pelea, y ella no sabía qué. Un fuerte viento comenzó a levantarse, soplando la capa verde del guerrero hacia atrás. ¿Alguien más sabía lo que estaba pasando? Vamos Piccolo. Ataque. Gohan gritó. Los otros guerreros parecían incómodos, todos ellos. Finalmente, sin embargo, en unos segundos más, el rey Piccolo se alejó del guerrero más bajo, luciendo nervioso, antes de salir del ring, concediendo el combate en un instante, sin que se lanzara un solo golpe. Nadie podía creerlo, era obvio dado que todos estaban mudos. Los propios ojos de Videl siguieron el largo camino de la derrota desde el ring hacia el guerrero verde. Por un momento estuvo casi demasiado aturdida para escuchar algo hasta que reconoció que Son Goku y Son Gohan estaban hablando con él. ¿Qué pasó ahí afuera, Piccolo? Goku preguntó. ¿Realmente es tan fuerte? No lo sé, pero sí sé que su poder es diferente de todo lo que he sentido. Él también sabía todo sobre mí. Me sentí paralizado, finalmente admitió Piccolo. Videl notó algo de inmediato. Una fuerte calma había alcanzado a su atacante. Gohan parecía lívido. Por lo que ella no sabía. ¿Entonces juega juegos mentales?
Gohan preguntó, su voz apenas ocultaba lo enojado que estaba. Tan pronto como el hombre púrpura cruzó la puerta de entrada, Gohan lo agarró por la parte delantera de la camisa y lo levantó en el aire. Cada figura en la sala hizo inmediatamente movimientos para comenzar el proceso de intervención. Eres cobarde, Moau con poca mierda. ¿Crees que esto es un juego? La razón por la que el Namek vino aquí fue para probarse a sí mismo y simplemente escupiste a esa pequeña rata, escupió Gohan, sus rasgos faciales estaban llenos de desprecio y enojo. Gohan, cálmate. Goku ordenó de inmediato. La habitación casi tembló por un momento. Incluso Videl podía sentir el poder casi irradiado hacia afuera. Cuando la gran criatura que escoltó a Shin, Kibito, caminó hacia la escena y extendió su brazo, agarrando el hombro de Gohan, la sensación de que todo este lugar explotaría en violencia se hizo muy real. Preparándose, Videl dio pasos hacia adelante, tratando de pensar en la mejor manera de intervenir si las cosas se volvían violentas, o más violentas. La tensión en la habitación pareció aumentar cuando el hombre de piel morada habló. Puedo asegurarte, Gohan, que no violé ninguna regla. Por favor, libérame, otros esperan su partido, dijo Shin con calma, claramente no intimidado. Gohan, dijo el rey Piccolo. Hablaremos, está bien, no te preocupes por eso. Tienes que preocuparte de tu propio partido. Y para nuestro próximo partido, tenemos a Pintar peleando contra un ex campeón mundial, Tien Sinan. La tensión en el área de espera se redujo de inmediato varias veces cuando Gohan se volvió para mirar a los demás, todavía sosteniendo al hombrecito. Luego la miró también, entrecerrando los ojos por un breve momento. Mirándose unos a otros por unos momentos, Videl lo miró directamente, sus propios rasgos desafiantes. En un segundo, el hombre de piel púrpura cayó primero al suelo. Cuando entre en mi combate contigo, pequeño, te voy a romper, aseguró Gohan. Finalmente llegó su turno. Pintar tardó casi 10 minutos en ser sacado del ring por varios profesionales médicos. El partido solo había sido de 60 segundos, sin embargo, había sido el concursante más largo en el ring hasta ahora. Tien lo había aniquilado por completo. Aún así, Videl sabía que era su turno de mostrarles a todos lo que podía hacer. Cada pelea hasta el momento había transcurrido sin incidentes, además de demostrar el intenso poder de la energía Ki. Ahora era su turno. Spopovich, y su cuerpo enorme y demasiado musculoso, salieron primero del área del luchador, su cuerpo voluminoso se movió más allá de la puerta de entrada a la arena. Por alguna razón, parecía casi inhumano en ese momento. El extraño tatuaje de M en su frente también la puso nerviosa. Aún así, había aprendido a superar esas cualidades intimidantes ociosas en su entrenamiento, tenía que concentrarse en la técnica y estaba dispuesta a apostar que el gigante torpe tenía poco en ese sentido. Antes de hacer su propio movimiento para salir, escuchó algo de su lado. Entonces, comenzó Gohan, luciendo incómodo. Si las cosas en el ring se ponen incómodas, considera dejar de fumar. Después de todo, tienes un niño mirando en las gradas, ¿verdad? El nervio de este bastardo, así como la arrogancia y la presunción, alcanzaron niveles completamente nuevos. Frunciendo el ceño con odio hacia él, Videl no dejó nada oculto sobre exactamente cómo se sentía. Cada momento de humillación e ira se hizo evidente en su rostro. Prefiero morir en el ring que rendirme, le espetó. No me hables. No quiero escuchar una sola palabra tuya. Con las palabras en su lugar, Videl salió de la sala de espera, caminando rápidamente hacia el ring. Cada paso se sentía cada vez más liberador, mientras caminaba hacia el momento en el que había entrenado todo este tiempo. Todo el tiempo que había dejado a su hija, y a todas las personas con las que había cortado los lazos, todo era por esto. Una vez que estuvo en el ring, dejó que su cuerpo asumiera su postura mientras medía a Spopovich, quien asumió una postura que casi esperaría que tomara un luchador. Esto no llevaría mucho tiempo si ese fuera el caso. Podría salirse de la mayoría de las bodegas o revertirlas. Lo que era clave era mantener su cuerpo lo más fluido posible, y luego endurecerse solo en el momento exacto para atacar. Y ahora, que comience el cuarto partido del torneo mundial de artes marciales. Sonó el gong ceremonial, y ambos luchadores permanecieron quietos por un momento.
Deslizando su propio pie hacia adelante mientras se preparaba para atacar, Videl vio 6 debilidades en la postura de Spopovich, cada una fácilmente capaz de ser explotada. Con un desenfoque de velocidad que conmocionó a su adversario, Videl se movió bajo su defensa, golpeó su rodilla contra el costado y la parte posterior de su rodilla izquierda, antes de agarrar su brazo y voltearlo sobre su hombro. Aterrizando primero con el cuello y los hombros, el hombre enorme se estrelló contra el piso de arena de piedra antes de que ella girara rápidamente su brazo, tratando de dislocarlo. No hubo un grito de dolor, y ella casi pensó que él estaba inconsciente por un momento antes de que el brazo comenzara a resistir no solo su propio agarre, sino que lo venció. Liberando su brazo un momento después, Videl se volteó hacia atrás para alejarse de su enorme monstruo cuando encontró sus pies nuevamente, levantándose lentamente de su posición boca abajo. Asumiendo rápidamente una postura defensiva, Videl mantuvo todos sus sentidos centrados en él. A ella no le gustó esto. Flexionando sus brazos y frunciéndole el ceño furiosamente, Spopovich le rompió el cuello de lado a lado. Sin previo aviso, se lanzó hacia ella a una velocidad increíble. Envió una ola de fuerza que la atravesó antes de que él llegara. Apenas capaz de manejar una defensa, Videl resistió su primer ataque. Un gran golpe de su brazo derecho cayó sobre ella justo cuando ella levantó su propio brazo para bloquear. Enfocando su energía en la extremidad, se fortaleció. Para sorpresa de su oponente, y su consternación muscular, ella se mantuvo firme, sosteniendo su brazo en su lugar con una extremidad temblorosa. Por un breve momento vio la sorpresa en su rostro. Al entrar en él, ella no le dio tiempo para seguir, golpeándolo en la barbilla con un violento destello de movimiento. Al concentrar su energía en el ataque, incluso la levantó del suelo. Mientras el cuerpo de Spopovich aparecía apenas de pie, ella giró en el aire, dejando que su pierna izquierda saltara en una patada giratoria que atrapó al gigante en el pecho. Fue un terrible crujido cuando aterrizó, antes de retumbar alrededor de la arena. Al retroceder e impactar el suelo endurecido, el gigante permaneció inmóvil durante varios momentos. Videl aterrizó sobre sus pies, mirando al enemigo caído. Cuando él no se movió por otro segundo, ella finalmente sonrió para sí misma y se sintió aliviada. Ni siquiera se había acercado a revelar su verdadero poder, y lo había vencido simplemente. Levantando la mano en señal de victoria, miró a la audiencia. Sus ojos buscando a su hija y mentores. La niña excitada en la quinta fila apenas era visible, pero podía distinguirla. La emoción corrió por sus venas antes de escuchar el sonido de su oponente alzándose de nuevo. Lentamente girando, notó que se levantaba, esta vez más rápido que antes. Sonriendo, la bestia se limpió la sangre de un rojo intenso de los labios y se rió entre dientes antes de volver a adoptar su postura. En el aire que lo rodeaba, Videl apenas podía sentir la sensación de ki, y no era la suya. Con una velocidad más impresionante que la última vez, su oponente arremetió contra ella. Reaccionando canalizando su propio poder, Videl se deslizó bajo sus movimientos, deslizándose ante sus piernas antes de agarrar la pierna trasera y levantarla, tropezando con el gigante. Al aterrizar de cara en la superficie blanca debajo de ellos, la multitud hizo una mueca. Tirando de él rápidamente, antes de que pudiera levantarse de nuevo, Videl decidió terminar la pelea lo más rápido que pudo. Enfocando su energía, un aura blanca ardía a su alrededor, agarrándolo por el cuello y gritando mientras se detenía, ella voló en el aire mientras lo sostenía casi sin esfuerzo, antes de conducirlo de cabeza al suelo en un DDT masivo, sus piernas y el cuerpo en el aire por encima de él, incluso después de que su cabeza se plantara en el suelo. Alejándose, el enorme cuerpo se dejó caer contra la arena un momento después. Hubo conmoción en la multitud y en Videl, casi temiendo que ella hiciera un daño real. ¡Qué maniobra! Esperemos que Spopovich haya sobrevivido a eso increíble. Oh, se está moviendo. Fue como ver levantarse un cadáver. Cuando se levantó de nuevo, Videl una vez más no le dio tiempo, pasando a la ofensiva. Esta vez, decidió no contenerse. Ahora ardiendo a su alrededor, ella se lanzó hacia él, avanzando a la velocidad del rayo. Cuando su puño chocó con su brazo, justo cuando él se movía para bloquear su ataque, ella vio un aura púrpura intermitente ahora a su alrededor. El aire a su alrededor se volvió insoportablemente caliente por un momento.
No dispuesta a dejarse sorprender, Videl inmediatamente se movió con otro golpe, apuntando a su cuello. Se paró rápidamente y, en un movimiento borroso, los dos volvieron a chocar, esta vez con las piernas. Resbalándose bajo un puñetazo, se movió con su propia patada, solo para descubrir que la había bloqueado nuevamente. Finalmente teniendo suficiente, Videl rodó hacia atrás y concentró su energía en sus palmas mientras se movía para perseguirla. Dodon Cannon. Un violento rayo de energía escapó de sus manos, ardiendo en el aire antes de establecerse en el pecho de Spopovich. El sonido agudo que hizo antes de explotar casi la hizo cerrar las manos sobre los oídos. Una gran explosión explotó en el medio del anillo, enviando una columna de humo al aire. Respirando pesadamente, se levantó. El humo se expandió un momento después, y el gigante salió a la carga, su cuerpo parecía un poco peor, pero apenas dañado. Ahora estaba aturdida. El codo gigante de Spopovich se estrelló contra su cabeza, enviándola de inmediato y deslizándose a lo largo de la superficie del anillo. Antes de que ella pudiera levantarse, él ya la había agarrado por la pierna, la voló por el aire y la golpeó contra el suelo. Se le escapó un terrible jadeo de agonía cuando sintió que el viento soplaba de su cuerpo. La idea de perder no había entrado en absoluto en los pensamientos de Videl, pero el dolor ahora era muy real para ella. Antes de que pudiera levantarla, Videl apartó la mano y rodó una vez más. Saltando a un ataque, se empujó hacia adelante nuevamente, la energía chispeando a su alrededor antes de empujar su propio codo en su cara en respuesta al ataque contra ella. Justo cuando su cuerpo se levantó del suelo por el impacto de su ataque, Videl lo siguió por el aire, volando tras ella. Girando varias veces, ella hundió ambas rodillas en su abdomen, enviando el al suelo, esta vez rompiendo la piedra sólida debajo. Si el cañón Dodon no lo acababa, eso significaba que iba a volver a levantarse. Aterrizando sobre su pecho, el luchador enmarcado más pequeño comenzó a golpear al luchador del plumón en la cara rápida y brutalmente, cada golpe enviaba la enorme cabeza del monstruo en cada dirección, la sangre escupía en cada dirección, ensangrentando el anillo una vez limpio. Bajando nuevamente su brazo para continuar su asalto, la conmoción llenó su propia sangre cuando él la agarró del brazo por la muñeca. Mirándolo, el bruto ceño hizo ruidos de lucha y furia, apenas capaz de controlarse. Atacándolo con el otro brazo, descubrió que también estaba atrapado. Se sentía irreal, como si de alguna manera todo esto fuera un sueño del que ella pudiera despertarse. ¿Qué tipo de luchador tomó este tipo de castigo y continuó? Intentar liberar sus manos no arrojó resultados. Antes de que pudiera pensar en otra cosa, su cabeza calva se alzó, golpeándole la cara y la nariz. Inmediatamente salió sangre de su propia nariz y sintió que perdía todo sentido del equilibrio. Cuando él la empujó hacia atrás, ni siquiera pudo encontrar sus pies correctamente, se sintió tan desorientada. Con la horrible patada lateral llegó un momento después, la guerrera sintió que su hombro golpeó primero la superficie dura del anillo, antes de deslizarse hacia atrás. No puedo perder, murmuró para sí misma. La pura fuerza de voluntad la trajo de vuelta al mundo. Luchando al principio, pero reafirmando su postura un momento después, Videl encontró sus pies y su coraje. Esta no era una pelea que ella podría perder. Ella era más fuerte que él, era la guerrera más fuerte del mundo. Proteger la tierra era su trabajo, iba a ser la campeona mundial. Su padre el falso ya no asumiría ese papel. Gohan, el monstruo Saiyajin, no iba a negar su victoria. Pero, sobre todo, este montón gigante de músculos y huesos no la detendría. Nunca me rendiré. ¿Me escuchas? Videl le disparó. La gran sonrisa que obtuvo en respuesta le dijo todo lo que necesitaba saber. Él pensó que ella era una especie de broma. La Eva se hinchó como nunca antes, su energía se disparó a su alrededor mientras se preparaba. Las técnicas más peligrosas de sus maestros llegaron a su mente, y decidió usarlas en ese momento. Nada parecía frenar a este monstruoso bruto, por lo que las técnicas letales pueden hacer el trabajo. Sin pensarlo más, Videl volvió a despegar, esta vez haciendo más que solo asegurar el final de la pelea. Ambos pies se dispararon hacia la rodilla que había atacado antes, golpeándose contra la rodilla y haciendo que se doblara hacia atrás, claramente dislocándola. Un grito rígido se sostuvo en la garganta del hombre enorme, y Videl siguió adelante para matar.
Volteando en el aire frente a él, le dio un golpe en la cara, antes de girar más y soltar la pierna. Forzando toda su energía en su pierna y arqueándola hacia su mandíbula, sintió que su pie hacía un contacto sólido y pesado un momento después. Hueso y músculos protestaron y se rompieron, haciendo que su cabeza girara hacia atrás. Aterrizando sobre su espalda un segundo después, Videl parpadeó con horror ante lo que acababa de suceder. Ella lo mató. No. Una fatalidad significaba eliminación. Pero ella había arrojado todo a él antes en vano, ¿por qué de repente era mortal ahora? No tenía sentido. Dios mío. Parece que Videl realmente ha derrotado a Spopovich, pero a costa del partido. Este tipo de violencia no es tolerada por las artes marciales mundiales, ¿qué? Temor. El miedo se apoderó de Videl cuando vio a Spopovich agarrarle la cabeza y volver a colocarla en su lugar con un movimiento rápido y poderoso. ¿Qué demonios era esta cosa? ¿Algún tipo de demonio? ¿Cómo pudo hacer esto? Su poder no puede ser real. Después de que su cabeza finalmente regresó a donde claramente pensó que debía estar, comenzó a moverse hacia ella nuevamente. Videl no tenía ningún movimiento que pudiera hacer, todavía demasiado sorprendida por lo que estaba sucediendo. Esto era demasiado irreal, no tenía ningún sentido. Sin embargo, el dolor era muy real y se dio a conocer cuando una vez más la golpeó. Después de agarrarla por el hombro y golpearla en el estómago, Videl tosió hacia adelante y se inclinó sobre el brazo. Luchando por hacer algo, apenas pudo levantar la vista a tiempo para que otro puño cayera sobre ella. Pan. Las cosas habían ido tan bien al principio. Era todo lo que su momento había prometido. Se pelearía en el ring y ganaría fácilmente. Emocionado, Pan había estado animando mientras estaba sentado entre los dos hombres, incluso levantándose en varios puntos y de pie sobre la silla gritando. Cada vez que su mami parecía estar ganando, significaba una mayor posibilidad de que finalmente cumpliera su promesa. Después de todo esto, ella estaría allí más. Pero las cosas comenzaron a cambiar. El gran hombre malo con el que estaba luchando seguía volviendo a levantarse. Incluso cuando su mami lo golpeó tan fuerte que debería haberlo matado, volvió a levantarse. Incluso cuando su cabeza giró hacia atrás, simplemente la volvió a poner y continuó. Ahora las cosas se veían muy mal. Cada momento que la pelea continuaba, ella veía a su único padre comenzando a ser golpeado. Gritos de dolor comenzaron a escapar del anillo finalmente. No solo hicieron eco alrededor de la arena, sino que hicieron eco en su mente. Mirando en estado de shock, Pan vio a su madre tratar de contraatacar después de varios momentos de completa humillación, solo para bloquear su brazo y luego romperlo. Un grito de asombro escapó de la niña, antes de que su corazón comenzara a correr a 1.000.000 de millas por minuto. Su madre estaba en problemas, grandes problemas. Volviéndose desesperadamente hacia los dos hombres con los que estaba, los vio luciendo muy rígidos e incómodos. «Ayuda a mi mami». Pan rogó. «Está herida. Necesita ayuda». «No podemos», comentó el hombre de metal. «Nadie puede interferir con estos partidos una vez que comiencen». «No me importa. Ayuda a mi mami». Pan instó, su voz sonaba más desesperada. La impotencia comenzó a inundarla, ya que ninguno de los dos haría nada. Si no iban a ayudar, tenía que hacerlo. Moviéndose para correr, encontró su brazo agarrado. «Sigue siendo niño, no saldrás de este lugar mientras el partido aún está sucediendo», le informó Tao. Las lágrimas brotaron de sus ojos nuevamente, mirando su muñeca capturada antes de mirar hacia el anillo. «Mamá. Mami». Gritó, justo a tiempo para que sus ojos sorprendidos vieran a su madre golpearse la cabeza y no volver a levantarse. Videl, el cuerpo harapiento, yacía allí, ya no podía levantarse bajo su propio poder. Su brazo estaba roto, mal, y sintió varias costillas en la misma condición. Era todo para mantenerse consciente ahora. La sangre goteaba por su rostro mientras intentaba moverse, intentaba hacer cualquier cosa. Incluso ahora, sabía que no podía rendirse. Había renunciado tanto a estar aquí, en este momento. Ella había sacrificado años de su vida por esto. Solo había dos opciones, victoria o muerte. El monstruo matón ni siquiera había tratado de echarla del ring. Segundos después, sus pensamientos se cortaron cuando su enorme mano rodeó la parte superior de su cabeza y la levantó en el aire.
Apenas capaz de abrir los ojos para mirarlo, sintió que la golpeaba en el estómago. Involuntariamente, su cuerpo se flexionó y se movió, la sangre le tosía del estómago. Llegó otro golpe, y luego otro. Cada golpe finalmente rompió cualquier apariencia de conciencia alrededor de su mente. Todo era solo dolor ahora. Se sentía como si su cuerpo se estuviera apagando. Finalmente, llegó otro gran golpe, pero justo cuando su cabeza la soltó. Volando a través del ring, patinando y rodando varias veces, se dejó caer sin vida al borde del ring. Ningún ruido pudo escapar de ella, pero el dolor sibilante y jadeante de sus heridas, seguido de tos de sangre. Apenas capaz de abrir los ojos, Videl escuchó algo débil entre la multitud. Mamá. Mami. Pan. En la audiencia, su hija estaba viendo esto. La niña que debía proteger. Iba a morir en el ring, y su pequeña iba a verlo. Antes de que pudiera hacer un solo movimiento más, un gran pie bajó, comenzando a moler su cabeza en el ring. El dolor se hizo demasiado, un grito de pánico y dolor gritó desde sus pulmones. Estaba completamente indefensa, tal como había estado completamente indefensa antes. Las lágrimas de angustia comenzaron a formarse en el borde de sus ojos. Entonces, de repente, una voz rompió el dolor y el mundo mismo pareció congelarse. Oye, idiota. Gohan era un nivel amateur luchando en su mejor momento, en lo que respecta a Gohan. Con los brazos cruzados, observó el partido con un interés ocioso en el mejor de los casos. Los verdaderos pensamientos que había descansado con los fósforos que sabía que tendría por delante. El primero era el niño Pan de Vegeta, y luego su padre o Vegeta, seguido por el pequeño guerrero Naoki su amigo idiota. Todos iban a derrumbarse frente a él, ya estaba planeando cada batalla, tratando de desarrollar sus fortalezas y debilidades. Junto a él, Piccolo estaba parado allí, y al lado de Piccolo estaba Goku. Los tres observaron, con los dos humanos calvos irrelevantes también. Ella es realmente impresionante, dijo Krillin. Mírala irse, si esto fuera en nuestros primeros días del torneo mundial de artes marciales, ella podría tomarlo. ¿Viste esa explosión? Sí, ella es bastante buena. Pero ese tipo grande simplemente no se ralentiza, respondió Goku. Y tenía razón. Viendo la pelea, fue como ver cómo bajaba la marea. La niña claramente tenía la ventaja al principio, y lentamente el equilibrio cambió. Pasó de una pelea fácil a una lucha desesperada. La técnica y las tácticas de las chicas tenían sentido, pero era como lidiar con una fuerza imparable para ella. Ningún ataque fue suficiente. Ciertamente le hizo cosquillas a las fantasías de su lado Saiyan. La sed de sangre en el ring fue suficiente para hacer crecer su propia lujuria de batalla. Lo que había comenzado como un partido sin sentido ahora tenía mucho más significado. Pero también se estaba volviendo letal rápidamente. Cuando se rompió el brazo y comenzó a toser sangre, Gohan supuso que acababa de dejarlo. Eso no sucedió. En cambio, la paliza continuó, y ahora se quedó gritando de dolor en el ring. Fue casi un chillido incluso. Era incómodo escucharlo, pero había visto algo peor, había causado algo peor. Verlo desplegarse lentamente era desconcertante, pero nada peor que lo que había visto. Los otros guerreros estaban todos tensos, excepto Vegeta. Mamá. Mami. Una voz se abrió paso entre la multitud horrorizada, una que podía escuchar muy claramente y entender perfectamente. Era la niña que había conocido antes, la hija de la mujer. La niña de la cola que parecía tan interesada en él. La niña que conocía muy bien era su hija. ¿Su hija estaba en la multitud? Eso significaba que ella estaba viendo toda esta parodia transpirar. Inmediatamente su propia mente cambió de marcha, y mientras lo hacía, algo incómodo, oculto durante años dentro de una sección traumatizada de su infancia, comenzó a aparecer lentamente. El anillo desapareció, al igual que la multitud y la arena. Gohan estaba dentro de una pequeña cápsula espacial muy pequeña. Sentados en silencio en la cápsula, dos ojos aterrorizados miraron hacia adelante mientras envolvía sus brazos alrededor de sus piernas. Su papá lo iba a sacar de allí, tenía que hacerlo. Minutos antes había escuchado al gran hombre malo, Raditz, hablando con su papá y alguien más, y ahora todos estaban peleando. Nadie era más duro que su padre, por lo que iba a golpear al gran hombre malo y llevarlo a casa.
Cuando llegara a casa, su mami lo estaría esperando y ella le daría un fuerte abrazo. Pero el miedo comenzó a moverse ahora también, porque su papá aún no había venido, y todavía podía escuchar cosas que no eran buenas. Otro grito atravesó la cápsula cuando escuchó a su papá llorando de pura agonía. Temblando, Gohan comenzó a darse cuenta de que su papá estaba lastimado. Los gritos se mezclaron con la risa del gran hombre malo y ocasionalmente la voz del otro hombre. Las explosiones y otros ruidos fuertes se abrieron varias veces, pero nada fue como esos gritos. Al mirar hacia arriba, Gohan vio una sombra que se acercaba a la cápsula, con la puerta abriéndose. La esperanza surgió por un breve momento mientras trataba de descubrir quién era. Cuando Raditz se adelantó, preparándose para entrar en la cápsula, con las manos cubiertas de sangre, Gohan sintió que el mundo se desvanecía en terror y dolor. Expirando bruscamente, Gohan sintió que temblaba por un momento mientras continuaba mirando el anillo. No se trataba solo de matar a una chica, era la madre de la hija que había conocido por primera vez hoy. Una niña que estaba viendo morir a golpes a su madre en medio de un anillo, y nadie estaba haciendo nada al respecto. Nadie estaba ayudando, todos estaban esperando por algunas reglas tontas. Pero lo peor, él estaba parado a un lado cuando su hija escuchó y vio morir a su madre. Le habría dado al mundo que alguien rescatara a su padre mientras estaba en esa cápsula. Por primera vez en su vida adulta, lo recordaba tan claramente que era como si fuera ayer. Los sonidos lo atormentaron, justo cuando escuchó a Videl gritar de agonía. Girando la cabeza, miró a Goku, dándose cuenta de lo que debía haber pasado. La idea de que de alguna manera era un guerrero deficiente, o que no había hecho lo mejor que podía, ahora le parecía distante. Sin siquiera darse cuenta, Gohan extendió la mano, agarrando su hombro. «Gohan». Por una vez, Gohan se encontró incapaz de encontrar palabras. En cambio, él solo asintió, antes de tragar pesadamente. Dando un paso adelante, Gohan pasó a Goku y solo intercambió miradas con Piccolo, quien parecía saber lo que estaba pensando, solo asintiendo con la cabeza en voz baja. Lo que estaba sucediendo en el ring había terminado. Dejó de parecer surrealista y comenzó a empujar los límites de su realidad. Una ira tranquila y lenta comenzó a surgir bajo sus rasgos y mente. ¿Quién diablos pensó este gran pedazo de basura que era? Intentando matar a la chica en medio del ring con su hija mirando. La furia comenzó a evolucionar a partir de esta ira, hirviendo a medida que su labio se curvaba con ira. Casi sin darse cuenta, Gohan se estaba acercando al ring, ya había comenzado a caminar por el camino de piedra, pasando al locutor. ¿Qué estás haciendo?, preguntó el rubio con gafas de sol con locutor. Terminando esto, comentó Gohan, pisando los escalones de piedra en el ring. «Hola, idiota», gritó Gohan, anunciando su presencia. «Detente, ahora». Dándose la vuelta, el monstruo descomunal comenzó a reírse. «Alto. Pero el partido aún no ha terminado. Tú no decides eso. ¿Qué vas a hacer si no me detengo?». Cada vez que Gohan se había encontrado con un ser más débil y menor en su vida, habían sido lo suficientemente inteligentes como para escucharlo. O más bien, la mayoría de ellos sí, porque aquellos que no tuvieron la oportunidad de ser preguntados nuevamente. Nada bueno vino de la violencia, al menos Gohan había comenzado a sentirse así, hasta ahora. «Si no te detienes, te mataré». Eso fue suficiente para llamar su atención. Spopovich no cedió, pero sí detuvo su aplastamiento inmediato de la cabeza de Videl. Estaba claro detrás de sus ojos que estaba calculando cuáles eran sus posibilidades de ganar una confrontación entre ellos. «Me gustaría verte intentarlo». Finalmente el gigante se rió entre dientes, antes de reafirmar la presión sobre su cabeza, esta vez claramente para acabar con ella, y quedar descalificado. El estado del partido ya no importaba. En un movimiento borroso tan rápido que la multitud no pudo seguirlo, y Spopovich tampoco pudo, Gohan golpeó su puño en las tripas de la bestia. De pie completamente quieto junto con la enorme figura, Gohan lentamente retiró su puño del estómago del hombre atado al músculo. Se escuchó un silbido en los pulmones de la víctima de su ataque. Con el pecho agitado, Spopovich apenas dio un paso atrás, sus ojos se abrieron con verdadero dolor. Antes de que pudiera hacer otro movimiento, Gohan dio una patada en la casa, enviando a Hulk volando hacia atrás y golpeando violentamente el ring. Las enseñanzas de Turles comenzaron a mostrarse en su prioridad de combate.
Debería romperle la espalda por esto. Muy bien, eso es suficiente. El locutor declaró. Spopovich es ahora el ganador y, cállate, espetó Gohan. No he terminado aún. Este pedazo de mierda iba a pagar por lo que indudablemente había hecho pasar a su hija. Una expresión de pánico cruzó la cara de Spopovich cuando encontró sus pies. ¿Cómo se siente ser impotente? ¿Cómo se siente saber que voy a aplastarte la vida y dejarte morir frente a todas estas personas? No eres tan audaz cuando te enfrentas a un oponente superior, ¿verdad? Una rabia desenfrenada explotó de Spopovich y el hombre trastornado gruñó. Antes de cargarlo a toda velocidad, un aura púrpura lo seguía. El aura parpadeó violentamente, imitando la intención de su maestro. Estúpido humano, dijo Gohan, antes de sonreír cruel y peligrosamente. Las crueles palabras expresaron cuán cruel iba a ser el ataque de Gohan. Bloqueando el golpe fallido predeterminado de Spopovich, rápidamente se dislocó el brazo sin ningún esfuerzo, antes de golpear su puño nuevamente en el estómago de Spopovich, esta vez aún más duro. La fuerza del golpe envió ondas de choque por todo el anillo y una ráfaga de viento de varios cientos de pies. Era imposible para su gran enemigo contener más el dolor. Cayendo de rodillas, Spopovich gimió, antes de vomitar en el medio del anillo, tosiendo líquido púrpura, sangre y comida en el medio del anillo en un vil tirón. Con manos descontroladas y temblorosas, Spopovich agarró a Gohan, apenas capaz de sostenerlo débilmente. Forzando su cabeza para mirarlo, Gohan golpeó brutalmente al enorme humano, causando que el guerrero masivo golpeara primero la cabeza del anillo. Tirando de él por la correa de su hombro, Gohan lo agarró por la barbilla y lo obligó a mirarlo. Todavía existía el problema de que este era un espacio abierto, y el problema de que tenía una coincidencia después de esto. Puede que lo descalifiquen solo por hacer esto, pero definitivamente lo descalificarán por matar al cerdo como se merecía en el medio del ring. Tengo un partido por venir después de esto, que es la única razón por la que no voy a arrancarte el corazón en medio de esta arena, le dijo Gohan en un tono áspero. Pero déjame aclarar esto. Si me miras divertido, o haces algo que juzgo fuera de lugar, te mataré. Los ojos de Spopovich parecían casi muertos, tenía tanto miedo en este punto. ¿Entender? Espetó Gohan, buscando la respuesta que quería. Soy yo, la figura una vez corpulenta de Spopovich ni siquiera podía encadenar una oración que tenía tanto miedo, solo enfureció aún más a Gohan. Este saco cobarde de carne de bajo grado había logrado hacer todo esto. Dije, ¿entiendes? Eres un miserable calvo. Fue entonces cuando Gohan sintió que Goku se acercaba al anillo, mientras el humano aterrorizado todavía se aferraba débilmente a él, tratando de alejarlo. Al soltarlo, el enorme luchador se derrumbó en el ring, respirando aún con pánico. Hemos terminado por ahora, informó Gohan al guerrero, antes de burlarse de Spopovich. Tirando de él en el aire agarrándolo por las piernas, Gohan volteó al gigante una vez antes de patearlo en las costillas, sintiendo que sus huesos casi se doblan bajo la fuerza contenida del golpe. Volando fuera del ring sin poder hacer nada, el hombre grande aterrizó frente a Yamuu. Mantén la correa puesta. O la próxima vez que lo baje. Girando la cabeza, Gohan vio la forma aún propensa de la mujer que había conocido, brevemente, hace 5 años. Caminando hacia ella, bajó la mirada hacia los restos absolutamente debajo de él y solo miró al locutor, antes de volver a mirarla. Gohan, ¿qué acaba de pasar? Preguntó su padre, luciendo preocupado. No puedes interferir en los partidos de la gente. Vas a ser descalificado. Participaré en mi partido dentro de poco, informó al desconcertado locutor. No me importa si me descalificas. Estoy peleando en mi partido de todos modos. Arrodillándose junto a la mujer propensa y angustiada, Gohan trató de entender si ella era consciente de su entorno. Sin preguntarle, lentamente recogió el cuerpo roto en sus brazos, escuchándola gemir una vez antes de levantarla. ¿A dónde la llevo? Tú, tartamudeó el locutor, irritando aún más al Saiyajin. No estoy de humor para tartamudear más, interrumpió Gohan rápidamente, su voz sonaba estricta. Dime ahora.